Hola, mi nombre es Arturo González Navarro, mi matrícula es A016-13380 y hoy les voy a presentar mi examen práctico teórico de la materia de análisis de circuitos. Mi matrícula es A016-13380. Para darle un entendimiento más profundo a la práctica, decidí darle el procedimiento a través de la evaluación con las mismas variables de R4 y V1, que eran las variables que iban cambiando en el ejercicio, que en este caso me tocó uno de 3 volts y una resistencia de 38 ohms. Para esto tenemos tres diferentes etapas del procedimiento. La número 1 nos enfoca en la primera fuente de voltaje de la izquierda, teniendo las demás en cuestiones de circuito abierto y cortocircuito, perdón. Para la siguiente tenemos la de corriente activa y para la última tenemos la de la variable cambiante activa. Entonces, para la primera es muy sencillo, simplemente reducimos todo a un sistema en el que solo nos quedaría dos resistencias y la entrada de la fuente de voltaje, ya que al cancelar esta fuente de voltaje número 1, pues nuestra corriente buscaría irse por la forma más rápida sin tener que pasar por resistencia o ohmios en su camino en este caso, por lo cual esta parte se cancela y ya nada más quedan estas dos resistencias en paralelo y darían un resultado más sencillo a través de un pequeño divisor de voltaje con este procedimiento, que sería la resistencia equivalente completa que quedaría aquí para Vx por nuestra entrada de voltaje, que serían 5, y nuevamente sobre la resistencia equivalente más la resistencia que tendríamos al principio. Y con eso ya tenemos la primera aportación para Vx. Para la segunda, con la parte de la fuente de corriente, decidí darle ese sistema como de divisor de corrientes a través de cancelar esta, que igual como en el pasado se hacía 0 por este traspaso que hay aquí, y estas dos quedarían en paralelo y a su vez quedarían en paralelo con la fuente, dejándonos este pequeño sistema que para resolverlo primero encontramos la corriente, que se divide para ambas resistencias, y a través de esa corriente, con la simple ley de Ohm, buscamos el hecho de voltaje igual a resistencia por corriente, obteniendo el resultado de nuestra VB' en este caso. Y para el último caso tenemos en donde queda la primera fuente abierta, la otra en cortocircuito y la otra en circuito abierto y la otra en cortocircuito. Gracias a esto nos quedaría que la resistencia 1 o 2 y 2, en este caso señaladas, quedarían en paralelo y quedarían en serie con nuestra resistencia 4. Y una vez teniendo esa resistencia equivalente, eso nada más quedaría en paralelo con todo este sistema, dejándonos este pequeño diagrama de aquí, donde tenemos nuestra entrada de voltaje 1, la resistencia ya existente que estaba en paralelo, y en paralelo tendremos la resistencia equivalente de todo el sistema que se desarmó aquí. Para esto entonces tendríamos que, como están en paralelo, el voltaje en todas las resistencias quedaría igual, es exactamente el mismo por cómo se comparten en el sistema. Entonces, ya teniendo el voltaje que pasaría a través de ambas resistencias en este sistema, queremos encontrar el voltaje que pasaría para la resistencia en donde estaría nuestra variable de Vx. Con lo cual, obtenemos la corriente que pasa por el circuito, y con esa, pues básicamente es el voltaje que tendremos en todas las resistencias, que sería el mismo, ya sea V1 o el voltaje en la resistencia 1 señalada, o el voltaje en la resistencia equivalente señalada. Y para poder buscarla en donde lo necesitamos, la buscamos con la resistencia equivalente que nos quedó aquí abajo. Y una vez teniendo la corriente y el voltaje, podemos pasar a un sistema de cómo se divide el voltaje, ya que estando las corrientes en serie, antes de ser unidas a la equivalente, comparten la corriente más no el voltaje. Entonces sabemos que el voltaje en la de 18 ohms, donde nos interesa conocer el paso del voltaje, va a ser igual al voltaje total del sistema menos el voltaje que pase por la resistencia 4. Con lo cual nos quedaría que V' es igual al voltaje total menos el voltaje de la resistencia 4 ya reemplazado a través del valor de la resistencia 4 por la corriente total que obtuvimos anteriormente. Y una vez obteniendo la V', podemos pasar a Vx en total, que en este caso, por la ley que se nos propuso en clase, es Vx, en este caso sería la suma algebraica de la aportación de cada una de las fuentes de voltaje sobre el punto que estamos buscando. Entonces se suma V', Vb', V't', y nos queda un voltaje total de 6.05 volts sobre el punto de lo Vx que se nos proponía al principio. Muchas gracias.